La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias, abogado. ¿Cuáles serían las implicaciones de los posibles fallos de la Corte Constitucional en este caso? A ver, Gisela, tenemos que ser claros en una cosa. La Corte Constitucional tiene en este momento una responsabilidad enorme, tanto con la ciudad de Quito como con el país. Esa responsabilidad implica devolverle a la ciudad de Quito su institucionalidad, que se ha visto mancillada, que se ha visto lacerada por sentencias espurias expedidas tanto por la jueza María Belén Domínguez en primera instancia como por la Corte Provincial de Pichincha, por sus jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil, al aceptar una acción de protección evidentemente contrariando normas expresas legales. ¿Qué es lo que ha hecho ahorita la Corte Constitucional? Desde mi punto de vista, de manera acertada, ha adelantado para que esta causa pase el orden cronológico, lo resolvió el 2 de septiembre. El día de hoy, en este momento, se está llevando la audiencia a cabo y posteriormente tendrá que dictar una sentencia. Para dictar esa sentencia no tiene un plazo establecido en la ley ni en la Constitución. Sin embargo, por la tramitología y cómo ha llevado los tiempos la Corte, yo pensaría que estaría alrededor de finales de este mes como máximo. Ahora, doctor, nada más para aclarar, usted me está diciendo entonces que puede la Corte Constitucional revisar lo actuado por los jueces que concedieron la acción de protección a favor de Jorge Yunda. Claro, a ver, ¿qué es lo que analiza una acción extraordinaria de protección? Una acción extraordinaria de protección se puede interponer ante la Corte Constitucional cuando existen vulneraciones por parte de actuaciones jurisdiccionales. En este caso, se puede revisar lo actuado tanto por la jueza Domínguez en primera instancia como por los magistrados de la Sala de lo Civil y Mercantil. Y eso es precisamente lo que está solicitando los accionantes, en este caso Santiago Guarderas y Mónica Sandoval. ¿Ellos qué están diciendo en su acción extraordinaria de protección? Que se ha vulnerado tres derechos: el derecho a la motivación, en su garantía, el debido al proceso en su garantía de la motivación, el derecho a ser juzgado por un juez competente y el derecho a seguridad jurídica, que para mí es de principal en este caso. Y la aprobación de esta acción extraordinaria de protección solicitada por Guarderas, ¿significaría la remoción inmediata de Jorge Yunda? Por supuesto que sí. En caso de que la Corte Constitucional en pleno resuelva dejar sin efecto, es decir, aceptar la pretensión de Santiago Guarderas y Mónica Sandoval, quedarían sin efecto las sentencias emitidas por la Corte Provincial y por la jueza Domínguez, quedando de esta manera en firme la resolución del Consejo Metropolitano en la cual se procedió a remover al alcalde Jorge Yunda. Con esto, Santiago Guarderas sería el alcalde. ¿Sería el alcalde? ¿Guarderas ocuparía el mando de la alcaldía aun cuando en el Consejo Metropolitano ya existe una nueva vicealcaldesa? Es que por supuesto que sí, le tocaría a Santiago Guarderas. ¿Por qué? Porque queda vigente el proceso de remoción anteriores a las sentencias, y ese proceso de remoción implica que Santiago Guarderas asuma la alcaldía de Quito. Ahora, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral aceptó la apelación presentada por la defensa de Jorge Yunda en contra del juez de esa entidad, Ángel Torres. La causa tiene que ver con justamente la denuncia de infracción electoral muy grave presentada por Santiago Guarderas también. ¿Cuáles son las implicaciones de este nuevo fallo que sería a favor de Yunda? A ver, más que un nuevo fallo tenemos que hablar una cosa, ¿cierto? En el Tribunal Contencioso Electoral se están juzgando por dos infracciones electorales muy graves. Una propuesta por Santiago Guarderas y otra propuesta por Jessica Jaramillo. En el caso de la propuesta de Jessica Jaramillo, ya se llevó a cabo la audiencia y tiene 30 días para resolver el contencioso electoral. En este caso, en la otra infracción electoral muy grave que fue propuesta por Santiago Guarderas, se presentó un pedido de recusación al juez Torres. En principio no fue negada, se apeló y el Pleno del Contencioso Electoral resolvió aceptar esa recusación. Esto lo que va a conseguir es demorar un poco más el proceso, tendrá que resolverse la recusación y posterior a ello continuar con el trámite, sin perjuicio de que el otro ya está encaminado para resolución. A ver, uno de los argumentos de Guarderas para solicitar la acción de protección en la Corte Constitucional era que el Tribunal Contencioso Electoral ratificó que cumplieron las formalidades en el proceso de remoción de Yunda. ¿Queda este argumento descartado con el nuevo fallo del Tribunal Contencioso Electoral que anula la actuación de Ángel Torres o no? No, bajo ningún concepto.
¿cómo se llama? El Tribunal Contencioso Electoral, el fallo, digamos, la admisibilidad de consulta, la sentencia, que dicen que no es sentencia cuando sí lo es, la admisibilidad de consulta, está totalmente en firme. Lo que se ha hecho en este fallo de apelación es simplemente para aplicar una sanción por infracción electoral muy grave, que pasará a ser en recusación, pero no toca ni afecta bajo ningún concepto el fallo respecto a la admisibilidad de la consulta. ¿Es sentencia? Perdóname que retroceda un poco. ¿Es una sentencia? Se supone que, según el argumento de la defensa de Yunda, legalmente no sería una sentencia, pero o hay un vacío legal ahí que hace dudar si es o no una sentencia. Desde mi punto de vista no existe ningún vacío, me parece una alegoría muy mal utilizada y le voy a explicar por qué. El Código de la Democracia, la Ley Orgánica Electoral, es sumamente clara al decir que tanto los fallos como las resoluciones, en este caso es una resolución de admisibilidad de consulta, ya serán de última instancia y podrán ser incluso accionadas ante la Corte Constitucional. Y la propia Corte Constitucional, en varias sentencias, siendo la última, por ejemplo, la que resolvió el caso de Vistazo, cuando le impusieron una multa mal impuesta en un tribunal contencioso electoral pasado, ya reconoció de igual forma que todos los fallos, sentencias y resoluciones de última instancia donde está la admisibilidad, ya la consulta de formalidades, son considerados como una sentencia de última instancia. O sea, no hay por dónde perderse en ese sentido. Doctor, ¿nos podría explicar un poco, así en breves rasgos, cuál es la actual situación jurídica de Jorge Yunda? Por supuesto que sí. Desde mi punto de vista, ahorita Jorge Yunda tiene tres posibilidades. Una en el campo constitucional, en la que estaba explicando que si es que se deja sin efecto las sentencias, dejaría inmediatamente de ser alcalde. Por otro lado, bueno, si es que la Corte Constitucional decide, desde mi manera de ver, de forma errónea, decir que no hubo vulneración de derechos en el proceso de acción de protección y niega la acción extraordinaria de protección, todavía quedaría la vía del Tribunal Contencioso Electoral por la vía de infracción electoral muy grave que podía terminar con la pérdida de los derechos políticos de Jorge Yunda. Y finalmente, una vía que se va a demorar bastante más es en el campo penal. Recordemos que, me parece, para el siguiente mes ya está puesta, para este mes, perdón, finales de este mes, ya está puesta la audiencia de juzgamiento por el tema de las pruebas COVID. Pero sin embargo, para que Jorge Yunda pierda su cargo, se necesita una sentencia de tercera instancia, es decir, una vez que esté ejecutoriada. Tiene que ser apelada y después un recurso de casación. Con eso me quedo, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y por aportar con su conocimiento, doctor. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Gisela. Siempre será un gusto. Doctor, quisiera que se quede un momento con nosotros porque vamos a hacer un enlace en vivo con lo que sucede justamente en la audiencia, en donde un grupo de personas se ha apostado en las afueras justamente para reclamar por la salida del alcalde Jorge Yunda. Y comentamos un poquito antes de que se vaya usted. Muchísimas gracias. Vamos con el paso en vivo, por favor. ¿Estamos ahí al aire? Bueno, mientras nos conectamos, este lunes justamente les recuerdo que se instaló ya la audiencia en la Corte Constitucional. Ahí la tenemos. Fundamental en nuestro criterio de esta audiencia. Primero, no se ha replicado nuestra afirmación que el incidente de recusación no se sustanció por el fondo, no se juzgó la parcialidad subjetiva acusada de uno de los vocales de la comisión de mesa. Por el contrario, se ratifica que solamente en un caso se devolvió el escrito por no competencia y en el segundo se dijo no procede, es decir, inadmisibilidad. El fondo del tema imparcialidad quedó sin resolverse. Eso no se ha replicado porque es verdad y ustedes lo van a constatar fácilmente. En segundo, no se ha replicado por parte de ninguno de los accionantes que el artículo de la Constitución de la República que debe aplicarse en forma directa, primero como lo aplica el legislador, diciendo en el artículo 335 del COOTAT y luego en el 336 que deben aplicarse las normas del debido proceso en el procedimiento de remoción de las candidaturas, de los dignatarios seccionales de elección popular. Eso no se ha replicado. No se ha replicado que las normas subsidiarias, conformidad con la Constitución, para la aplicación del procedimiento disciplinario, están dadas por el ámbito material
de las normas del Código Orgánico Administrativo expresamente prescrito en el artículo 42.8 del mismo código. No está replicado que los artículos 232 de la Constitución, 19 del Código Orgánico Administrativo imponen el principio de imparcialidad. No está replicado que los estándares de aplicación del principio de imparcialidad están dados por las doctrinas de los convenios internacionales aplicables en el Ecuador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se basa e informa sobre lo que sucede con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No está replicado que esos estándares implican que los órganos que instruyen un proceso sancionatorio del nivel que fuese, penal, sancionatorio o disciplinario, no pueden ocupar las mismas personas la función de acusadores o de instructores del sumario, y las mismas personas que ya conocieron los hechos, que ya anticiparon opinión, ir y decidir y juzgar a la persona. Eso imparcialidad no se llama en ninguna parte. La única manera de tolerar eso sería amputando la imparcialidad como requisito del procedimiento. Y a una pregunta del juez Ramiro Ávila, que se hizo sobre qué hubiera sucedido si se aceptaba la recusación de la comisión de mesa, más me apunta a una doctrina que habla de la intrascendencia o insignificancia de que uno del cuerpo colegiado esté contaminado con imparcialidad y no los demás. Ya eso la doctrina Andros lo resolvió, diciendo, no señor, basta que uno de los jueces esté contaminado de parcialidad subjetiva para que no se pueda conformar el órgano colegiado sin el vicio que anula todo el proceso. Finalmente, no está replicada, no está objetada mi sugerencia respetuosa a los señores jueces de la Corte Constitucional de que es la oportunidad de que esta, que llamamos garantismo en los procedimientos sancionatorios, de una vez corte para siempre, ampute definitivamente, no lo que dice la Procuraduría General de Estado en una interpretación literalista y formalista de la ley, sin mirar los derechos constitucionales, sino que dicte una sentencia que establezca estos parámetros que son los necesarios para que los órganos seccionales y la democracia y los derechos políticos de todos los ecuatorianos estén resguardados y no puedan ser extinguidos, conculgados sobre pretexto de un control político discrecional. En otras palabras, hago lo que me da la gana mientras los votos me signifiquen. Eso nos recuerda las peores épocas en que estaban extinguidos totalmente los derechos constitucionales. Con eso nos quedamos, estábamos escuchando en vivo a la sorpresa del día de hoy en el equipo de defensa de Jorge Yunda, que es la presencia o la participación del doctor muy reconocido, por cierto, Jorge Zavala Egas. Ahora le pregunto a usted, doctor, gracias por permanecer en la línea con nosotros, sobre estas declaraciones. Hablaba de un claro vicio de nulidad en el proceso de remoción de Jorge Yunda, porque había o existía dentro de las personas que lo decidieron, pues gente que estaba directamente involucrada con intereses personales, ¿no? Más o menos en breves rasgos lo que decía el doctor Zavala Egas. ¿Cuál es su reacción a lo que comentó? En primer lugar, yo también, gracias, Gisela, respeto mucho al doctor Zavala Egas. Pienso que en esta ocasión está absolutamente equivocado. Está confundiendo un procedimiento administrativo sancionador de un proceso político de remoción. Existen ya criterios de la de aplicación obligatoria de la Procuraduría General del Estado, consultas que tienen que ser aplicadas de manera obligatoria, en donde dice de manera expresa que no cabe una recusación en los procesos de remoción. Y esto tiene una lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, el día de mañana, cualquier funcionario, olvidémonos del Consejo Metropolitano de Quito, cualquier funcionario, el contralor, procurador o quien sea que se haya llevado a juicio ante la Asamblea Nacional, un juicio político, puede recusar a los legisladores para que actúen los alternos. Eso no tiene pies ni cabeza. Eso no afecta a la imparcialidad. Otra cosa que le escucho decir al doctor Zavala Egas, que quien forma parte de la fase de instrucción ya no puede resolver. Entonces, bajo ese criterio del doctor Egas, hay que eliminar
la Comisión de Fiscalización y Control Político, donde también se emite un informe donde se recomienda no el juicio y posteriormente después sus miembros también votan en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es el mismo caso de la Comisión de Mesa, no tiene ningún sentido. Hoy también en la audiencia escuché una ocurrencia, y es que se ha violado también el principio de parcialidad, porque los concejales no formaban parte de los sectores, de todos los sectores de Quito, es decir, concejales elegidos por el Distrito Sur, concejales elegidos por el Distrito Centro. Eso no cabe el menor análisis tampoco. ¿Por qué? Porque si bien un concejal o un legislador es elegido por un distrito, una vez que llega a representar o gana esa representación, y en el cuerpo colegiado representa a toda la ciudad o en su defecto a toda la provincia. El día de mañana no podemos decir que un asambleísta que ganó por el distrito 1 de Guayas representa solo este distrito, representa a toda la provincia de Guayas. No podemos decir que un concejal que ganó por el distrito norte representa solo el distrito norte, representa a toda la ciudad de Quito. Entonces, ese tipo de cosas se han escuchado hoy en la audiencia que no tienen ningún sentido. Yo con eso me quedo, doctor. Muchísimas gracias por este análisis y seguiremos enlazándonos en vivo más adelante con la situación ahora en esta audiencia que se está dando en estos precisos momentos y que escuchábamos en vivo a el nuevo representante o parte del equipo de abogados del alcalde de Quito, Jorge Yunda, el doctor Jorge Zavala Egas. Aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego, un gusto. Como Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información.